De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Javier Milei está en Nueva York, va a hablar hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Es una cita anual del mundo entero, la que se da en Naciones Unidas. Es quizás la primera vez donde va a un ámbito multilateral de esta envergadura. También Milei, que prefiere más los viajes en los que hasta ahora, aunque ahora bajó esa cantidad de viajes, dado la polémica que se había armado por el costo de sus viajes, motivados por recibir premios a título personal. Bueno, en este caso no, además fue a Wall Street, donde tocó la campanita en lo que es la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, y después habló ante inversores. Lo hizo de una manera, Milei, ayer, que generó bastante confusión. Es cierto que, digamos, normalmente esa audiencia está acostumbrada a escuchar cifras y proyecciones de parte del presidente, en este caso del presidente Javier Milei, pero la verdad es que lo hizo con una lógica que generó bastante confusión. A ver, escuchemos primero qué decía Milei respecto a qué condiciones se tienen que dar para que la Argentina libere las restricciones cambiarias. Vamos a liberar el cepo. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Se va a dar en una situación donde además las LEFIs hayan desaparecido y la base monetaria en el formato tradicional coincida con la base monetaria amplia. En ese momento habrá desaparecido el money overhang y podremos abrir sin ningún tipo de problemas el cepo, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica, porque se habrá eliminado del exceso de pesos dentro de la economía. Bueno, la primera parte decía literalmente vamos a liberar el cepo cuando la inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Cuando uno dice inflación, entiende inflación, digamos, el promedio de índice general de precios, cuánto sube respecto al mes anterior. Lo que pasa es que en este caso Milei le da otra interpretación a inflación, que es lo que él viene diciendo. Él dice, a la inflación que tiene hoy la Argentina, 4% mensual, hay que restarle lo que él considera que es el impacto de lleno de la devaluación del tipo de cambio oficial, que es 2% mensual. Entonces, él presume que a medida que se va devaluando el tipo de cambio oficial, esto se traslada inmediatamente a precios y que entonces hay que restarle ese 2%, también le resta la inflación norteamericana y termina diciendo que en realidad la inflación actual no es de 4, sino que es del 1,5%. Eso es lo que él tiene en la cabeza cuando está diciendo que la inflación de INDEC menos la devaluación es lo que le tiene que dar cero. Claro, eso no es algo que todo el mundo puede interpretar, porque de verdad que es también una forma muy particular de presentar los números de una manera más favorable para decir que la inflación anual en Argentina es del 18 y no porque proyecta además ese mensual a todo el año, restado de la devaluación. Bueno, esa ingeniería que hace de números Milei, hizo que algunos titularan. Efectivamente, Javier Milei dijo que van a levantar el cepo cuando la inflación sea cero, y Milei consideró que eso era una noticia falsa que lo había perjudicado porque en función de que se postergan las expectativas respecto de cuándo puede llegar a pasar eso, una ronda financiera pesimista que significó que bajó el precio de los títulos argentinos y también las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Con lo cual, inmediatamente después de que Javier Milei hablara en Wall Street, la reacción de los mercados fue negativa. Tampoco un drama, pero fue negativa. Entonces, Milei, ¿con quién se enoja? Se enoja con FOPEA. FOPEA es un foro de periodistas que, a diferencia de ADEPA, que reúne a los dueños de las empresas periodísticas, o la Academia de Periodismo, que es una academia como otras academias de ciencias, que entre los miembros tiene un número limitado de integrantes y sus miembros van ingresando a medida que los votan entre ellos. La FOPEA es un foro de periodistas muy democrático, que cualquiera se puede anotar y participar, que básicamente hace monitoreo de libertad de expresión, pero que no tiene ningún rol tipo chequeado como el que sí
tiene chequeado, que se dedica a chequear si las noticias son falsas o verdaderas. Bueno, la cuestión es que Milei dijo, FOPEA, no se van a ocupar de los periodistas mentirosos que difunden falsas noticias. Pero él mismo había dicho esto, que se presta a interpretaciones confusas, pero por cómo trata Milei los números, francamente. Bueno, después de eso también, lo que se conoció finalmente, también ayer, que generó un foco de preocupación en los sectores financieros, tiene que ver con una decisión que tomó el gobierno nacional respecto de las atribuciones que tiene el Ejecutivo para hacer canjes de deuda. ¿Qué pasa? Ellos habían heredado en la época de Martín Guzmán, de gobierno de Alberto Fernández, una ley por la cual tiene que autorizar el Congreso todo nuevo endeudamiento. Después de lo que fue el mega endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, de cuando Caputo era parte del gabinete de Mauricio Macri, un poco como reacción a eso, durante el gobierno de Alberto Fernández, Guzmán manda una ley que dice, bueno, de acá en más, todo aquel que tome deuda tiene que aprobarla el Congreso. A eso se suma otra normativa por la cual, cuando vos haces un canje de deuda, tienen que mejorar por lo menos 2 de 3 cosas. O mejoran las tasas, o mejora el capital, o obtenés plazos más favorables. Alguna de estas 2 variables tiene que mejorar. Entonces, la legislación actual le ponía límites al Poder Ejecutivo para renegociar deuda, diciendo, tenés que ir al Congreso y además tenés que cumplir estos requisitos. Bueno, cuando hay una duda acerca de cómo va a conseguir financiamiento para el año que viene el gobierno de Javier Milei, en ausencia de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, si es que no lo obtuviera, y acá hay toda una especulación sobre qué impacto tendría el resultado de la elección en Estados Unidos, si gana Trump, lo imaginan más favorable, pero en todo caso, cuando empieza a haber dudas de cómo vas a hacer para financiarte con los vencimientos que tenés el año que viene, bueno, Caputo lo que acaba de hacer es hacerse de manos mucho más libres para tomar decisiones en materia de canje de deudas. Y ayer, que me parece más anecdotario, tuvo un cruce con Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta, que a raíz de los incendios en Córdoba le preguntó si pretendía una vez más, con esta decisión que había tomado Caputo, hacer arder a la Argentina en la hoguera del fuego de la deuda. A lo que Caputo le dijo, es la deuda que generaste vos en 20 años con tu ministro de Economía, que es un primate, con el primate de tu ministro de Economía. Muy lindo, digamos, deshumanizar a las personas y convertirlas en animales es realmente muy poco, es como el principio de la deshumanización de cuando uno está discutiendo con alguien. Es muy violento también. Cristina Fernández de Kirchner también termina diciéndole bobo y le cuelga primero le dice misógino y violento por la manera en que Caputo se dirigió a Cristina Fernández de Kirchner, y después le termina colgando un videíto de cuando Milei, cuando todavía no era presidente y estaba Caputo como integrante del gabinete de Mauricio Macri, cuando él dijo que era un irresponsable porque Caputo, cuando estaba a cargo del Banco Central, se dilapidó, según decía entonces Milei, la mitad del crédito que recibió del Fondo Monetario en pocas semanas tratando de contener el tipo de cambio. Así que bueno, la cuestión de fondo tiene que ver con las expectativas respecto de que lo que Milei, más allá de que uno le reste o no y acompañe este cálculo tan complejo que hace respecto de cuál es la inflación, la sensación con la que se quedaron el mercado, y él lo vuelve a ratificar. Por un lado es que el año que viene van a seguir las restricciones, el cepo cambiario como se conoce, porque hasta que se cumplan estas condiciones, Milei no piensa liberar el mercado de tipo de cambios. Y lo otro es que con esta nueva regulación que sacaron ahora mediante un decreto, buscan tener las manos mucho más libres para hacer eventualmente canje de deuda y enfrentar así los vencimientos que se vienen el año que viene.